Inicia. Bienvenidos todos a hoy, martes 22 de febrero del 2022. Tenemos el agrado de tener a nuestra amiga y compañera Blanca Espinosa, que nos va a compartir el tema Mi firmeza en Jesús ha permitido restauración en mí. Bienvenida, Blanca. Gracias por la invitación. Siempre es una bendición poder compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, los conocimientos y todo lo que podemos compartir para que Dios sea glorificado y toda la gloria y toda la honra. Pues se la doy yo agradecida con Dios por esta oportunidad y con todos ustedes siempre durante todo este proceso, así como lo dice el título, porque es un título, pero al final es lo que hemos vivido. Cuando Gloricel me dio el nombre, lo sentí mucho en mi corazón y quizás en todo este proceso no lo había visto de esa manera, pero así fue. Mi fuerza en Jesús ha permitido restauración en mí, que son dos palabras bien fuertes y creo que estábamos comentando de eso. Gladys comentaba que estaba cansada, que necesitaba fuerza y Mariel y yo comentábamos hace un rato lo mismo. Y yo busqué, a pesar de todos los procesos, busqué el significado de restauración y fuerza como significado. Y restauración es eso, el efecto de restaurar, de recobrar, de renovar, de recuperar, de rejuvenecer, de restablecer, de llegar a ese estado primitivo donde estábamos, que es lo que Dios ha ido transformando o restaurando en mi vida. Y al mismo tiempo dándome las fuerzas para hacerlo, porque las fuerzas como tal es energía, es poder, pero esa fuerza viene de Dios, esa fuerza no es blanca, porque si no, yo no estuviese aquí con ustedes, porque por mi fuerza jamás hubiese podido pasar todo lo que yo he estado pasando eh, físicamente, emocionalmente, de salud y todos los procesos en mi vida. Si no hubiese estado con Dios, si no hubiese tenido a Dios en mi vida, yo creo que no estuviera, estoy segura que no estuviera aquí porque no hubiera tenido la fuerza. Entonces esas fuerzas vienen de Jesús, vienen de esa intimidad, de esa obediencia, de esa relación con Dios. Y por ahí era que quería comenzar, porque son dos palabras bien fuertes y yo creo que representan mucho en nuestra vida como seres humanos, como personas en restauración y fuerza. Para mí ha sido un proceso muy difícil, muy fuerte. Ha sido un proceso de mucha enseñanza, de mucha restauración, de mucha fortaleza. Y quiero compartírselos y que sea Jesús el que hable por mí por medio del Espíritu Santo, que no sea Blanca, que llegue a sus corazones lo que yo pude aprender y lo que Dios quiere que ustedes aprendan cada una en sus vidas, porque todos los procesos son diferentes y no porque lo hizo en mí, no lo va a hacer en cada una, lo va a hacer en todas. Y eso es la gloria y la honra siempre será para Él, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo sé que Dios desea lo mejor en nuestras vidas, en tanto la mía como la de todas. El cielo, la tierra, para nosotros que somos sus hijos. Entonces, todo este proceso que les voy a contar, pues ha sido largo, sigue siéndolo. Yo creo que nunca dejamos de ser procesados, por lo menos en ciertos aspectos. Son muchas áreas en la vida de cada uno, por lo menos personalmente en la mía. Ha sido un proceso bien largo, pero Dios desea restaurar mi vida, la vida de todos, y yo creo que por eso es este tema, porque esa restauración, se escucha una canción en el fondo, ¿verdad? Es que en la sala hay una canción, pero para que su nombre sea glorificado, para que todos los que no lo conozcan lo puedan conocer, que sea un testimonio de corazón sabio, que humildemente pueda transmitirles y que sean las palabras correctas que lleguen a sus oídos por medio del Espíritu Santo. Y creo que eso es lo que Dios quiere que yo haga hoy, transmitirles todo ese proceso. Y por toda esta experiencia apunté varios puntos para no alargarlo tanto y poder resumir, pero al final no es Blanca, es Jesús el que decide, pues el Espíritu Santo, qué es lo que puedo, cómo y debo decirlo.
Y lo primero es estar en la dirección de Dios, pues por medio de Jesús y con la guía del Espíritu Santo, empieza todo este proceso. Reconocer más que nada que yo necesitaba, qué necesitaba yo en mi vida, qué necesitaba restaurar, qué Dios quería que yo identificara detalladamente en las áreas de mi vida para cambiar mi vida y qué tan grande era ese problema. En ese momento yo lo vi o no lo vi de esa manera como un problema. Sí tenía muchas cosas que estaba pasando y procesando, y yo me preguntaba cuántos huesos secos tiene mi vida. No sé si se acuerdan de Ezequiel 37:2, de los huesos secos, y qué era lo que quería Dios en la vida de Ezequiel, cómo Jesús procesó la vida de Ezequiel. Y lo más importante es que esa dependencia de Dios era creer incondicionalmente en su dirección, así no la entendiera, porque al final a veces no entendemos las cosas y a veces es mejor no entenderlas, sino creer por fe, creer en esa dirección que Dios nos da. Cuando todo este proceso en mi vida comenzó, hace más, le comentaba a Maribel, esto no es de ayer, esto no es de hace 2 días. La verdad es que mi proceso comenzó hace más de un año, con muchas cosas, voy a hablarles específicamente de salud, porque por ahí comenzó todo. Comencé con el COVID, del COVID la tiroides, la hemoglobina, de la hemoglobina, pues el corazón. Cuando yo me sentí muy mal un día, al inicio puede ser junio, julio, agosto más o menos, me sentía muy cansada, muy agotada físicamente, y ya había pasado varios procesos de salud, de los cuales pues para la honra y la gloria de Dios todo siguió bien, pero me seguía sintiendo muy cansada y agotada. Mi vida ajetreada, como todos la conocen, pues seguía ajetreada y sigue siendo lo ajetreada. Pero hoy en día les puedo decir que depende de cada uno cómo queremos llevarla. Depende de si escuchamos, si somos obedientes, si entendemos el propósito de Dios, pues todas esas cosas cambian. En ese momento, pues yo no las veía porque para mí todo estaba bien, pero yo no estaba bien. De salud no estaba bien. Y cuando me dice el doctor, pues todo está bien, lo único que no entiendo por qué te sientes tan cansada. Yo le dije, bueno, ya me chequearon la tiroides, me chequearon, etcétera. Me pusieron hemoglobina, no es nada de eso. Él me dice, te voy a mandar al cardiólogo. Y dije, cardiólogo, en mi vida, en 40 y, bueno, tantos, había ido al cardiólogo. Y yo le dije, ok, porque como yo me sentía súper bien, cansada, o sea, para mí el cansancio no era una enfermedad, sino que mi día a día pues me lleva yo dije, bueno, entrenando 4 veces al día, 4 días a la semana, hasta a veces hasta 7 días a la semana, 2 veces al día, o sea, puse mis prioridades en otra cosa. No es que dejé de tener prioridades en mi casa, mi familia o mis hijos. Saqué a Dios de la ecuación. No sé si fue mi audio. No. Me parece que es el de Blanca. Blanca, se te fue el audio. Aló, aló. Sí, ahora llegaste sí. hasta saqué a Dios de la ecuación. Ajá, yo saqué, yo puedo entenderlo ahora, pero en ese momento no lo veía. No porque no oraba, sino porque no estaba siguiendo su dirección, que era el primer punto que les tocaba. Esa dirección que es la que necesitamos, pues yo no la estaba viendo. Veía otras cosas más importantes que eso. Como para mí entrenar era decirlo como bañarme. O sea, yo no podía dejar de entrenar todos los días. Entonces,
esa necesidad de que mi cuerpo físicamente, y a mí me gusta hacer ejercicio, y lo he dicho 1000 veces, o sea, para mí el ejercicio es algo fundamental, pero no es una prioridad, no debe ser nunca una prioridad antes que Dios, mis hijos, mi familia, mi casa. Bueno, fui al cardiólogo, y el cardiólogo, pero fui al cardiólogo en ese proceso de ir al cardiólogo. Una vez estaba cenando con José y se me trabó la lengua y no estábamos tomando. Se me trabó la lengua y él me dice, Blanca, ¿qué te pasa? Le dije, no sé. Él no me entendía. Me dijo, vamos para el hospital. Porque me dio como si te fueras a desmayar y un sueño. Y claro, me quedé dormida. Entonces él se asustó mucho y me dijo, tú tienes que ir para el hospital. Entonces cuando fuimos al hospital, el doctor en emergencia le dijo, no le pasó nada, pero el corazón sí estaba muy acelerado. Y yo decía, pero qué raro. Y él me decía, tenías el corazón como un jinete. De hecho, todas las noches él decía que él sentía que él me sentía el corazón mientras que yo dormía muy acelerado. Yo no lo sentía durante el día, él lo sentía en la noche. Y bueno, y me pusieron un holter por 3 días, me hicieron los exámenes de esfuerzo, me hicieron electrocardiogramas, de todo. Todo salió bien, excepto el holter que me pusieron por 3 días. El doctor me dijo, no te puedo, no te puedo dejar ir así porque en el holter salió que un día tu corazón en 7 minutos latió mucho más fuerte que en todo el día. O sea, me dio taquicardia. Y una taquicardia por 7 minutos y después una por 17 minutos. O sea, te pudiste haber muerto. Así. Y yo dije, ¿en serio? A todo esto yo muy relajada le digo, no puede ser. Si yo hago ejercicio, imagínate, o sea, yo hago ejercicio muy fuerte, si estoy levantando mucha pesa, o sea, yo todavía no entendía, ¿no? Me dijo, no, eso no tiene nada que ver, quizás ni te cuenta te das por lo acelerada que estás de cómo tienes el corazón. Le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Me dice, no, tienes que bajarle las revoluciones al ejercicio y te voy a mandar a un holter por un mes. Por eso es que yo cargaba un aparato en el medio del corazón. Con eso te bañas, duermes, etc. Yo no bajé la revolución de los ejercicios. O sea, literalmente no le hice caso. Yo no bajé la revolución en mi vida, como me dijo, baja las revoluciones. Yo no hice nada, yo simplemente tenía un aparato allí. Yo seguí igualito. Que me acuerdo y me duele, pues, porque cómo puedo ser tan inconsciente y no escuchar ni siquiera a alguien que me está diciendo que sabe, pues, que haga algo. Yo sí sentí durante ese mes, porque fue un mes completo, durante ese mes que estaba agotada, que el corazón en las noches se me quería salir, así literalmente, me sentía muy cansada y no era normal, pues, y mi esposo me decía, eso que estás haciendo no es normal, cuídate. Tuvimos muchas peleas, porque yo no veía lo que él veía, yo no veía nada, yo no quería ver nada, no sé si por negación, no sé. Yo sí sé que durante todo ese periodo, ya al final, eh, recuerdo que Lorisa siempre me recordaba y me decía, ah, medita, Blanca, piensa, ¿qué es lo que quiere Dios en tu vida? Entonces esa dirección yo la estaba perdiendo. Ella siempre me decía, descansa en Jesús y pídele al Espíritu Santo que renueve tus fuerzas, pero tú tienes que entender que hay prioridades en tu vida. Y todo lo que está pasando en mi vida, pues lo que estaba pasando en ese momento, mi vida era una prioridad, la mía, la de mi familia, por mis hijos. Y fue muy difícil porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía por qué estaba así, pero yo me busqué toda esa situación por no cuidarme bien la salud, por millones de cosas. Eh, y tenía muchos problemas en mi casa con mi esposo por terca, por ser terca, por no escuchar, por querer ver otras cosas que no eran prioridad, por enfocarme en otras cosas que no eran la prioridad en ese momento. Peleaba con todo el mundo. Y creo que las 2 últimas semanas, antes de ir donde el doctor, con el aparato, tuvimos una pelea muy fuerte mi esposo y yo,
porque él decía que él no entendía por qué yo seguía así, si no tenía necesidad de estar así, de estar acelerada, de estar agitada, que podía descansar, que mientras que los niños fueron a la escuela descansara, pero yo no quería, yo no hacía caso, yo no entendía, a pesar de que oraba y pedía dirección, no, en ese momento fui muy terca, muy terca. Y bueno, y cada acción tiene una reacción como consecuencia. Cuando voy al doctor a la cita para que me diga cómo te sientes y todo lo demás, y me dé los resultados del mes de Holter, yo estaba en un momento de salud física, había bajado todas las libras que tenía que haber bajado durante todo ese periodo, estaba levantando mucho a pesa, mucha. Yo creo que llegué a levantar 50 libras en cada brazo, mucho, con todo lo que me habían dicho. ¿Qué les puedo decir? Hacía ejercicio 7 veces a la semana, a veces hasta 3 veces al día. O sea, descontrolada totalmente. Aparte de eso, el ajetreo con los niños, pues porque es un ajetreo diario que si me organizo, pues es más suave. Aparte de eso, la línea, la colección, la ropa. Mi esposo me había dicho, nada va a pasar si paras y después sigues, pero en este momento tu prioridad es tu salud y no lo estás viendo. Y yo le dije, ¿estás loco? No, eso no puede ser, en ningún momento. Así que yo seguí haciendo una colección que debía haber parado, porque eso lógicamente es más trabajo. Seguí vendiendo, seguí participando en eventos, seguí todo esto en todo ese mes que me dijeron tienes que descansar. Bueno, cuando llegó el doctor, para mi sorpresa, yo iba tan contenta y bien tranquila de que todo estaba bien, porque yo estaba orando y yo decía que ya, o sea, en ese mes yo había hecho todo lo que ellos me habían dicho y lógico, y estaba súper tranquila. Así que yo voy y me siento bien contenta. Le dije hasta José, no me acompañes, que todo va a salir bien. Cuando me siento, me dice, yo tengo 2 cardiólogos, aquí te dividen. Entonces el cardiólogo general, por decirlo así, me mandó al electrofisiólogo, que es él decía que yo tenía un problema eléctrico en el corazón y eso era congénito. Pero el electrofisiólogo era el que me iba en realidad a decir qué era lo que estaba pasando. Y yo le dije, ay, todo está bien, nada de eso, yo no tengo nada. Cuando llego al electrofisiólogo, me sienta, me hace un ecograma, etcétera, etcétera. Me dice, ¿cómo estás? Yo, súper bien. Yo me acuerdo clarito. Súper bien, me dijo, qué bueno. Él me dejó que hablara y le dijera, súper bien, estoy haciendo ejercicios, mira, no sé qué, yo no sé por qué me da esto, la. Me dijo, así. ¿Terminó? Le digo, sí. Me dice, qué bueno que que esté bien, pero usted no está bien. Y le digo, ¿cómo que no? Si yo me siento bien, yo me siento bien. Y me dijo, sí, te puedes sentir bien, pero tú no estás bien. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque no solamente te dio una taquicardia de 17 minutos, otra de 10 minutos, otra de no sé cuántos minutos, otra de no sé qué, sino que me dice, Blanca, todos tenemos probabilidades de que nos dé un paro cardíaco en cualquier momento, pero tú tienes 100 sobre 1, o sea, a ti te puede parar en cualquier momento. Si tú en verdad quieres a tus hijos, a tu familia, yo te recomiendo que te vayas para tu casa, te acuestes a dormir por un mes hasta que yo te pueda operar y descanses, porque no puedes hacer otra cosa. O sea, esos ejercicios, usted está loca, me dijo. Tú hacías ejercicio a las 9, a las 10, o sea, claro, porque como yo tenía un monitor puesto, ellos podían ver todo lo que yo hacía y mi corazón, cómo estaba en todo el día. Entonces él veía cómo mi corazón se aceleraba en las horas pico del ejercicio. Y yo me río ahorita porque de verdad que a veces uno tiene las cosas en la mano y las deja simplemente por satisfacer una necesidad que no es necesidad o una prioridad que en ese momento pues no la ves como prioridad. Y yo decía, Dios mío, tú me has cuidado tanto durante tanto tiempo y yo no puedo creer esto. Yo le dije, ¿cómo? Y él me dijo, sí, o sea, tú no puedes hacer otra cosa en este momento que descansar. Imagínate que estás de vacaciones, come y duerme.
O sea, usted se imagina. Yo no sé si es que yo quería escucharlo, si yo lo bloqueé, si yo no me acuerdo. Él siguió hablando y después me dijo, te tengo que hacer un ablation, no sé cómo se dice en español, un ablation, te tengo que hacer un cateterismo. O sea, me dijo cosas que yo en mi vida había escuchado. Yo en ese momento, yo no entendía nada. Yo sí, sí, todo sí, sí. ¿Estás dispuesta? Sí, sí. Todo yo decía que sí. Entonces él me dijo, en ese momento me dijo que me tenía que hacer un cateterismo con un ablation porque él no sabía a qué nivel estaba la arritmia y él tenía que entrar a quemar esa arritmia que podía ser frío, podía ser calor, depende de dónde está. Imagínense todo este todo este proceso de información en mi mente y en mi corazón, yo no entendía, ¿no? Y yo le dije, ok, le dije, ¿en cuánto tiempo tienes que operar? Me dijo, te voy a dar un mes, porque te voy a mandar una pastilla para que el corazón trabaje menos, porque te puede dar una taquicardia en cualquier momento. Entonces esa pastilla te va a dar mucho sueño, así que no vas a poder hacer nada, literalmente te vas a tener que acostar a dormir hasta que consigamos el quirófano para poder operarte. Eh, yo, yo, a mí se me salían las lágrimas. Claro, en ese momento ya operarme. O sea, yo decía, operarme. Me dijo, sí, es que todo lo que te he dicho, en resumen, es una operación de 7 horas en el corazón. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Sabes, en ese momento tú dices, o sea, todo lo que me dijeron y yo no hice caso. Por todo lo que pasó mi esposo, mi familia, nadie sabía. Eran muy pocas personas las que sabían lo que estaba pasando. Mi mamá sí sabía que tenía un holter. Yo no soy de hablar mucho ese tipo de cosas porque, no sé, no me gusta preocupar a nadie, ¿no? Entonces yo salí de ahí, me dieron cita, me dijo, antes te tengo que hacer un MRI del corazón, a ver qué nivel, por dónde está la arritmia o para ver cómo está el corazón por dentro, para yo entonces ir directo donde tengo que ir. Después que te haga el MRI, entonces te doy cita 2 semanas después para la operación. Pero estoy seguro que va a ser en diciembre, me dijo él. Esto fue en noviembre. Y yo le dije, ok, está bien. Me dijo, Blanca, por favor, tú eres joven, tienes familia, cuídate. Yo le dije, sí, no se preocupe. Cuando yo salí de ahí, por supuesto que lo primero que hice fue llamar a mi esposo y decirle, va, bueno. Y me acuerdo que lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y seguía llorando y no paraba de llorar. Y después llegué a mi casa y me arrodillé y le pedí perdón a Dios y le escribí a Gloricel y le dije, este fue el resultado, me tienen que operar. Bueno, fue un día muy duro, muy, muy duro, porque cuando tú te crees que todo lo tienes resuelto, por decirlo así, la vida te cambia en un minuto y de la noche a la mañana, pues tenía que tomar una decisión de ver qué iba a hacer. Con 5 niños, pues mi esposo trabaja en el negocio todo el día y yo decía, yo no puedo seguir así porque me voy a morir, literalmente. Entonces, yo bajé las revoluciones, las pastillas me daban muy, muy duro. No podía hacer fuerza porque me cansaba mucho por ese medicamento. Y llegó un momento en que yo le dije a José, ¿sabes qué? No puedo más. No puedo físicamente con el trajín de los niños. Yo voy a tener que pedirle ayuda a mi papá y a mi mamá porque no voy a poder sola, pero no quiero decirles nada. A todo esto yo le pedí a Dios que si tenía que pasar esa operación, pues pasara, pero si no, que tuviera misericordia por mis hijos. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho. Habían días buenos, habían días malos, habían días regulares, habían días que yo quería seguir. Y yo creo que yo realicé que a mí me tenían que operar como 2 semanas, que todo lo que me había dicho el doctor, como 2 semanas después de lo que él me dijo, que empecé a
a buscar información, que empecé a pedirle a Dios dirección, que empecé a realizar en realidad ese proceso que estaba pasando, que se lo agradezco. No saben cómo se lo agradezco porque eso le dio un stop a mi vida, eso le dio un giro totalmente a mi corazón, a mí como persona, a mí como mamá, como hermana, como esposa, como mujer. Se los digo de corazón, ha sido y sigue siendo un proceso en el que he aprendido mucho. Yo creo que en todos aprendemos, pero que me tocó muy de cerca, ver la mano de Dios, cómo se manifestó en mi vida por perseverancia. Yo siento que fue el momento que yo realicé que tenía un problema en mi vida, que tenía que aceptarlo, que tenía que seguir la dirección de Dios, que tenía que ser obediente, que tenía que ser persistente, permanente con mis cosas, pero sobre todo tenía que tener perseverancia para seguir las cosas con la gracia de Dios y en obediencia con Dios. Ese fue el momento en que yo pude descansar en Jesús y que Él me mostrara a mí muchas cosas que pasaron durante todo ese proceso espiritual para acercarme mucho más a Dios, para entender su propósito en mi vida, que ya sé cuál es mi propósito y siempre lo he sabido, que es mi familia, que son mis hijos, mi esposo, mi hogar, porque Dios me ha dado una familia, yo he sido bendecida con 5 niños y ese es mi propósito y esa es mi dirección y no puedo perder el norte. Y al perderlo, pues ocurren muchas cosas. Se pierde todo en la casa. Se pierde la fuerza, se pierde el control, porque si yo estoy perdida, pues el resto va a estar perdida, porque no es fácil. Entonces, esas 2 semanas fueron muy duras. Yo me acuerdo que tuve que llamar a mi mamá y pedirle ayuda, decirle que no le dije en cierta forma qué era lo que estaba pasando, pero le dije que necesitaba ayuda porque no podía sola y el medicamento que me habían mandado pues era muy fuerte y no me dejaba hacer más de 4 cosas, no podía hacer fuerza, etcétera, etcétera. Claro, en ese momento toda la familia se preocupó mucho porque yo no le dije a mi mamá lo que me iban a hacer, simplemente le dije que pues me tenían que hacer un MRI y esto y el otro y todo lo demás. Cuando le conté a mi hermano, se me partió el alma. Todavía recuerdo que mi hermano me decía, Blanca, perdóname. Mommy, why are you crying? Mommy, why are you crying? No, I'm not crying. I'm crying because I feel happy. No, I'm saying this. Yeah. So don't cry. Okay, you're right. Que lo perdonaba por muchas cosas que nos habíamos dicho anteriormente, que él sabía que por mi terquedad pues habían pasado muchas cosas, pero que lo perdonara. Y yo decía, pero ¿por qué me estás pidiendo perdón? Pero bueno, al final de todo esto, pues mi relación con ellos, Dios obró en mí, sigue obrando en mí, en mi familia, en mis hermanos, en mis hijos, en mis sobrinos, en todos. Nos habíamos separado mucho como hermanos. Mi hermano, mi hermana, mi relación con mi hermana no era buena. Y eso hizo que nos uniéramos. Parece mentira. Porque ellos estaban muy preocupados, estaban lejos y pues yo estaba acá sola. Y yo le conté, me tienen que operar, me tienen que hacer esto, etc. Yo creo que al final nadie sabía lo fuerte que era o lo que fue ese momento. Mi mamá llegó al día siguiente y mi papá me veía y me decía, no puedo creerlo, Blanca, no eres tú. Me había bajado muchísimo de peso, mucho. Estaba muy delgada. Creo que estaba asimilando todo el proceso que venía
y qué estaba pasando, y ellos no se lo creían, ¿no? Entonces, durante todo ese periodo, antes que me hicieran el MRI, porque me hicieron el MRI 2 semanas antes, cuando llegué al MRI me dice el internista o el que me atendió, me dijo, Blanca, este MRI ¿te lo has hecho antes? Nunca en mi vida me he hecho un MRI. Me dice, bueno, este es el MRI más largo que hay, que es el del corazón, y él te mandó contraste, o sea que vamos a demorar casi 2 horas, vas a demorar casi 2 horas en ese hueco, que es un aparato. Mom, are you crying? No, okay. En ese hueco. Entonces me dijo, tú sientes claustrofobia. Yo venía orando mucho y pidiéndole a Dios que me diera fortaleza. Me acuerdo que durante esas 2 semanas Loricel me dijo, no ores más, Blanca, descansa en Jesús, pídele al Espíritu Santo te renueve tus fuerzas. Y tenía, o sigo haciéndolo, que se los voy a buscar, que es Ezequiel. No, bueno, yo repetía siempre todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, que Filipenses 4:13, siempre. O sea, eso es como mi todos los días, le digo yo a Dios, todos los días. Pero yo, ¿cómo se llama? Yo antes de ir para allá, yo repetía todos los días Jeremías 33, 6, 7, y también el Salmo 103, el Salmo 23. Me los aprendí de memoria. Y el de, no me acuerdo, creo que es Ezequiel, el que dice, restaura mi corazón. Después se los paso. Pero antes de ir al MRI yo repetía todo eso. Y me acuerdo que cuando entré al MRI, él me decía, es un sonido muy fuerte, no te pongas nerviosa y trata de respirar. Con decirles que yo repetía el Salmo 23 y repetía el Salmo 23 y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me quedé dormida en el MRI. Dormida. Y él me gritaba, porque te ponen unos audífonos, y él me gritaba, Blanca, Blanca, despiértate. Y yo, despiértate. O sea, yo creo que yo hasta soñé allá dentro del MRI. Y yo decía, Dios mío, tú eres tan maravilloso. O sea, a mí se me pasó 2 horas en 15 minutos, yo creo. Y salí de ahí tranquila y dije, todo está en tus manos y tú sabes, pues, tú conoces todo lo que... Tú eres el que obras y el que guías y pues en tus manos está toda mi vida, pues. Abre la puerta a tus hermanos, Lian, por favor. Cuando el doctor me llama de urgencia, no pasaron 2 semanas, 3 días, 4 días, y me dijo, tengo que acelerar el procedimiento. ¿Quién es? Deme un momentito. Fíjate, ya voy, un momentito. Disculpen. Lo que pasa es que estoy solita con Lian. Entonces, pues me llaman de urgencia del cardiólogo y me dicen que tienen que adelantar el procedimiento porque no le gustó cómo salió el MRI. Antes de que me dieran el resultado del MRI, yo tuve que regresar a urgencias porque me sentía muy mal. Sentía que me daba mucha taquicardia. Yo pienso también que era mucha ansiedad que tenía. Y pues me pasaba, yo creo que ese era el lugar, me acuerdo que una vez le dije a Maribel, que sabía todo lo que estaba pasando,
yo creo que este es el lugar donde yo vengo a descansar y Dios me manda aquí a que yo venga a descansar, porque cada vez que iba no encontraban nada, me hacían exámenes, me repetían exámenes, no tiene nada el corazón, no tiene nada los pulmones, no tiene. Y yo decía, pero si yo siento algo, y me dejaban. Yo no les miento, yo ya entraba ahí y me ponían de todo por la vena, cada rato me hacían electrocardiogramas, porque cuando tú vas con un dolor, y yo le decía, pero es que es como un dolor adentro del corazón, o sea, es una cosa extraña, yo sentía como que me presionaba el corazón y lo sentía en la espalda. Entonces, pues orando siempre, el Oricel estuvo ahí todos los días, Blanca, guiándome, para que no perdiera el rumbo, le digo yo, para no caer. Y yo le decía al doctor, o sea, no entiendo por qué no sale nada si yo sé que, o sea, yo buscaba cosas, yo creo, como para decirle, yo sé que tengo algo, y al final no era nada, no tenía nada. No encontraban nada. Pero yo le decía a Mariel, yo creo que es que el doctor me manda aquí, el Jesús me manda aquí a que yo venga a descansar, a, a que pueda dormir. Yo dormía. Les digo, los problemas en mi casa seguían, yo seguía peleando. Yo creo que yo llegué hasta un día a decirle a mi esposo, no quiero que me acompañes a la operación. Creo que una vez se lo dijo Mariel, me siento tan sola, le decía, y tú no me entiendes. Yo no quiero que vayas, yo quiero estar sola. Imagínense una operación de 7 horas del corazón y yo le diga a mi esposo que no quiero que me acompañe. A ese punto yo sentía yo sentí en momentos que me iba a morir. O sea, yo hasta hice que una amiga mía quería que una amiga me hiciera una carta que yo dejara escrito, en pocas palabras, constancia de las cosas que yo quería con mis hijos. Imagínense, o sea, eh, fueron tantas cosas, tantos subes y bajas, que como 3 días antes de la operación, yo tuve un sueño, que yo lo comenté, que yo veía un animal pasar, y creo que fue hasta ese día que yo obedecí a lo que Dios quería en mi vida, que le pedí perdón a todo el mundo, le pedí perdón a mi esposo, le pedí perdón a todo el mundo, porque lo sentía en mi corazón, lo mezquina que había sido. Y en ese momento, cuando hablé con Gloricel y me explicó qué era lo que estaba pasando con ese animal que yo había visto, ese celaje, pues ese día yo sentí que Dios me hablaba, me hacía ver todas las cosas que estaban pasando espiritualmente en mi corazón, y mi corazón que estaba como piedra. Bueno, llegó el día de la operación y fui mi papá, mi mamá y mi esposo. Y yo fui tranquila, no les miento que el día anterior lloré mucho. Mi esposo me dijo, vamos a comer el día antes de la operación. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Me dijo, no, vamos a comer, Blanca, para que te relajes. Y lloramos mucho los dos, nos pedimos perdón, hablamos mucho. Y yo le decía, sabes, yo sé que yo he buscado parte de todo esto, porque el doctor me sigue diciendo que eso era congénito. Al final les voy a contar todo lo que pasó, cómo la mano de Dios obró en mí y en mi familia. Y ese día... Are you crying? No, I'm not crying. Can you talk with the teacher for a few minutes? I want to. Ok, entonces, cuando llegamos a este hospital, los Advangel en Estados Unidos son cristianos. En todo el hospital hay escrito por todos lados salmos. En todo el hospital hay la presencia de Dios, se siente. Es algo muy bonito. Y cuando llegamos al hospital, estamos en vísperas de Navidad, era 7 de diciembre, y había un villancico cantando alabanzas en vivo. Y yo decía, Dios mío, imagínate cómo me recibes. Yo antes de irme por el hospital le dije a mi mamá, vamos a orar. Las dos oramos arrodilladas, llorando. Ella me decía, vas a estar bien, Blanca. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo sé que voy a estar bien, pero no tienes idea cómo me cuesta todo esto, porque me dio tanto dolor verla ese día llorando conmigo. Y Mommy, why was Isabella crying? no, wasn't Isabella, was your grandma. Why? Ahora te explico, ¿ok? Entonces,
Durante todos esos días Noah no quería dormir en su cama. Noah se pasaba para mi cuarto y me daba la mano y me decía, mamá, Jesús está contigo, acuérdate de todas las oraciones que tú me enseñabas, todo va a estar bien. Y ellos en realidad sabían que yo estaba enferma porque me decían, el que ven que pregunta cada rato me decía, ¿por qué no le dices al doctor que te ponga hierro de nuevo? Tú necesitas hierro. You need iron, me decía. Y y ellos en cierta forma no sabían qué era lo que estaba pasando y Noah todos los días ese niño se pasaba a mi cuarto y me decía, mamá, todo va a estar bien y me daba la mano. Entonces yo decía, yo sé que Dios está conmigo, o sea, estás aquí, no te preocupes. Y bueno, llegamos al hospital y pues me tocaba entrar y subimos, oramos. Hay un lugar donde tú puedes orar, te dan los salmos y todo lo demás. Pues me internaron, le dijeron a José que podía pasar conmigo hasta que no estuviera lista. Éramos en la sala de preparación, éramos como 15 personas y todo eran problemas cardíacos porque estamos en un edificio de cardiología. Después que me prepararon, José entró y habló conmigo y todo lo demás y bueno, y pues llegó el momento. Al final de todo esto, el que te habla antes del doctor me dice, yo te voy a acompañar, no te preocupes, te vamos a hacer lo mismo que les había explicado, primero vamos a hacer un cateterismo, son 2 tubos que te meten por la ingle, como si fueran unos carrizos, y por ahí él entra hasta la aorta por las dos piernas, desde la ingle. Y si necesita hacer el ablation, pues él lo hará y lo determinará si es con frío o calor, si están pegadas las venas al lado izquierdo. O sea, era tanta información en ese momento, era demasiado. Yo no quería ni siquiera que me explicara, yo quería que pasara el tiempo y listo. Y bueno, y me van llevando y van hablando conmigo, el anestesiólogo y todo lo demás, y cuando entramos al salón de operaciones, yo decía, Dios mío, me siento como en un concurso y no precisamente gravecito. ¿Esto qué es? O sea, eso era un quirófano de Walt Disney, le digo yo. Eran tantos televisores, tantas máquinas, que tú podías ver el cuerpo completo en puras pantallas. Eran tantas personas allá adentro que yo creo que yo no las podía ni contar. Y yo le decía, ¿por qué somos tantos? Y me decía, lo que pasa es que es el corazón. Y si te tenemos que revivir, tenemos que estar mucho. O sea, cuando él me dijo eso, dije, ¿revivir? O sea, para mí fue muy, muy duro. Yo no les puedo explicar ese momento. En mí pasaron tantas cosas, pero yo seguía tranquila en lo que podía, oraba. El anestesiólogo me dijo, el doctor quiere que no te duermas hasta que él no llegue. Porque si él necesita despertarte, porque el corazón no está funcionando como él quiere, pues te tengo que despertar. Yo solamente le decía, Dios mío, yo creo que si yo he llegado hasta aquí, es tu voluntad, pero no me dejes ver nada de lo que hacen, porque yo no creo que yo resista nada de eso. Yo no quiero ver nada, yo prefiero estar dormida y despertarme y ver qué pasó, pero yo no quiero ver nada porque de verdad que eso no debe ser nada agradable, tantas pantallas y verlo todo. Y él hablaba, seguía hablando conmigo y llegó otro señor y me dijo, ay, te traje una panameña, una enfermera. Trataban como de relajarte, ¿no? Te traje una enfermera panameña, mira, ella es panameña, mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo dentro de mí seguía orando y orando. Yo nada más recuerdo que llegó el doctor, tenía muchos aparatos puestos, eh, muchos aparatos puestos, y él me dijo, Blanca, te voy a dormir. Si necesito despertarte, te despierto. No te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo le dije, sí, yo sé que todo va a estar bien porque estoy en las manos de Dios. Y Él es el que nos guía y el que la va a guiar y pues que sea su voluntad. Eso fue lo último que yo dije. Cuando me desperté había pasado 7 horas eh, en el salón de recuperaciones. Y cuando me levanto me dijo, te tengo que sacar el tubo. Los tubos de las piernas no te puedes levantar y porque si te levantas pues tenía que estar a un grado así porque son venas, entonces las venas no se recuperan tan fácil y no las pueden coser, o sea, es un proceso de recuperación más fuerte, ¿no? Yo nada más le dije, me hicieron algo y ella dijo, no, Blanca, no te encontraron ninguna arritmia, así que no te tuvieron que hacer la ablation, ya el doctor te explicará. Yo dije, Dios mío, gracias, yo lloraba. Yo,
el ablation era algo muy fuerte, pues como si te estuvieran quemando dentro del corazón o poniendo frío. Y yo le decía que sea tu voluntad. Ellos no encontraron, cuando dice José que cuando el doctor salió, porque yo estaba en recuperación, tenía que pasarme 10 horas más en recuperación porque no me podían mover. Dice José que el doctor le dijo, dale gracias a Dios, no encontramos nada. Le hice muchos estudios y no encontramos nada. La arritmia era tan pequeña que pues no ameritaba hacer una ablation o nada de todo eso que me había explicado. Y yo decía, Dios mío, gracias. Era lo único, era en ese momento lo único que pensaba era mis hijos, mi familia, todo lo que había hecho pasar, todo lo que les había hecho pasar durante tanto tiempo, sin darme cuenta y haber perdido la dirección principal en la ecuación que es Dios, sin escucharlo, sin seguir su guía. Y la recuperación fue muy dura. Fue muy dura porque tuve que estar 15 días en cama. Mi papá me levantaba para ir al baño, mi esposo me llevaba al baño. Pero fue dura, pero al mismo tiempo fue de aprendizaje. Porque tuve 15 días solas en mi cuarto, comiendo, desayunando, almorzando, cenando, viendo cómo el mundo seguía, literalmente, mi mundo, tranquilo, y no pasaba nada. La acelerada, en pocas palabras, era yo. Entonces, eso me dejó muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, mucho que asimilar, mucho que agradecer. No tienen idea la cantidad de personas que no conozco que oraban por mí. Millones de personas que pues ni siquiera sé quiénes son, oraban por mí, por mi salud. Y recuerdo que, como decía Gloricel, las oraciones, toda la vida se las voy a agradecer, pero la gloria y la honra es para Dios, porque sin Él yo no estuviera viva y ni siquiera estuviera aquí. Él logró maravillosamente, misericordiosamente en mi corazón y sé que lo hace todos los días en miles de corazones. Y eso me quedó como un aprendizaje para el resto de mi vida, para mí, para mi familia, para mis hermanos. Y lo más importante de todo esto es eso, yo creo que es el aprendizaje que nos deja un proceso, porque todos son de aprendizaje, es diferente en cada ser humano, es diferente, los procesos son diferentes en cada persona. Y así como obró y sigue obrando en mi vida, pues seguirá obrando en la vida de cada uno de nosotros. Esto no terminó aquí. Cuando yo me recuperé, tenía cita con el doctor y me mandaron a hacer otro MRI. La doctora encargada a los 15 días me dijo, no te puedo dejar, no puedo cerrar el capítulo, Blanca, porque médicamente no hay una respuesta. Te tengo que hacer un MRI de nuevo. Yo decía, ¿en serio? O sea, yo no puedo creerlo. Yo decía, Dios, o sea, tú tienes que hacer las cosas tan perfectas que, ¿sabes? Hay que demostrarle, seguir demostrándole a los doctores. Bueno, yo lo dejé así, no me llamaban, no había citas, estamos hablando de 20 de diciembre, 23, 24 de diciembre, no había citas, no había citas, no había citas. Me volvieron a llamar a la cita y el doctor que me operó fue el que me atendió en ese momento. Y yo fui con mi esposo y me dijo, Blanca, yo no te voy a mandar a hacer ningún MRI. Tú eres una mujer sana, dale gracias a Dios que no te encontré nada, que no necesitas un estudio más. Y lo único que voy a hacer es seguir mandándote la pastilla porque no te puedo dejar. O sea, él todavía no cree. Yo siento que él todavía en ese momento, no es que no cree, es que para ellos médicamente no existe una respuesta. Llegaron, permiso. No, los medios ya entraron con la teacher. Ok. No encontraron una respuesta. Él no encontraba una respuesta porque él decía no encontramos nada. Te hice casi 5 o 6 horas de exámenes. Te pasó un poco de electricidad. O sea, él llegó al corazón a un punto como de fuerza a ver qué pasaba y todo resistió para la gloria y la honra de Dios. Y me dijo, no necesitas un MRI. Tú lo que necesitas es llevar una vida sana,
puedes volver a hacer ejercicio, por favor, moderadamente. Y te voy a dar 6 meses con la pastilla. Si de aquí a 6 meses, pues, todo va bien, pues cerramos el capítulo, como me dice. Pero para mí ya está cerrado. Yo decía, wow, o sea, es que no es el hígado, no es el riñón, no es la pierna, no es el brazo, es el corazón. Yo decía, Dios mío, o sea, para cerrar un capítulo del corazón en este país, médicamente no es fácil, porque ellos, ¿sabes? Se hacen muchos estudios, muchas cosas, se cuidan mucho por demandas. Y yo le decía, le agradezco, no tiene idea, me dijo, no, dale gracias a Dios. Él me seguía repitiendo, dale gracias a Dios. Le dije, sí, yo sé que fue Dios el que obró en mi vida y obró en usted, le dije, para que todo esto saliera como salió y es un aprendizaje en mi vida. Y le agradezco por haberme, ¿sabes?, enseñado bastante, porque no, yo no tenía ni idea, nada de lo que me pasó. Y bueno, para concluir, qué mejor mensaje que ese, que yo me quedé con esas palabras en mi corazón de persistir, perseverancia, pero sobre todo permanencia en la obediencia de Dios. El ser obediente con Dios nos abre muchas puertas, nos guía, nos enseña, nos da un propósito o nos determina en nuestra vida ese propósito. Yo estoy segura que son muchos procesos y siguen los procesos, porque no quiere decir que porque yo pasé por todo esto, pues dejaré de vivir procesos, solamente lo sabe Dios. La fe durante todo este proceso creo que ha sido un factor fundamental dentro de mi vida. Yo siempre he dicho que yo me considero una persona muy positiva, pero no es lo mismo ser positiva que tener fe, porque la fe, tú caminas por sin ver, como lo dice. Sí tuve mucha fe, tambaleé, sí tuve miedo, pero creo que fortalecía más mi vida y mi debilidad, la fe, que el miedo, porque cuando hay miedo no está Dios. Poder sobrepasar cada uno de esos días sin fe no podía. Creo que la fe fue lo que me fortaleció y el estar cerca de Dios, recordándome todos los días que su misericordia es nueva cada mañana, fortalecida con su fe y manteniendo mis fuerzas con fe, pues me ayudó mucho a no caer, a no tambalear, a no debilitarme. Sí, pasé por días, como les digo, unos más difíciles que otros, pero aquí estoy. Y es por la obra y la gracia del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, que estoy aquí, poder contarles todo esto en un resumen de lo que ha sido todo este año en este proceso de meses, pues es un milagro de Dios y yo sé que Dios hizo un milagro en mi corazón. Estoy completamente segura, así como yo, mi familia y todos los que estuvieron alrededor mío. Y eso es más que nada una restauración. Él restauró mi corazón y mi vida. La mía, la de mi familia, uno nada más, la de mis hijos. Y no tienen idea, yo sé que me faltan muchas cosas por mejorar, muchas cosas por cambiar, pero sí he hecho muchos cambios en mi vida, tomándome un día a la vez. Hoy le comentaba a Maribel que hoy no me sentía no con ánimos, porque no son ánimos, pero sentía que tenía que acostarme, descansar, eh, sentir su presencia, escuchar. Y en eso es que he estado. He bajado mucho las revoluciones diarias. He aprendido a orar en silencio, porque no le comentaba a Maribel que cuando estaba a los 15 días en la cama, que no me podía mover, porque podía sangrar y iba a ser peor, pues aprendí a orar acostada, en silencio.
Todos los días es diferente, todos los días es una experiencia diferente. Yo sí les digo que yo siempre he sido de, y ahora más, de moverme y hablar con Dios en el baño, alabándolo, cuando voy a un juego de mis hijos, cuando voy a la escuela de mis hijos, antes que mis hijos se vayan en el carro, para el estacionamiento. Yo hablo mucho con Dios y yo me he dado cuenta de eso, que esa relación con Dios nunca se ha debilitado, pero sí había perdido, only one, pero sí había perdido, I'm talking, pero se había perdido el propósito que Dios quiere en mi vida, se había perdido el camino, se había perdido el norte y había dejado que Dios no fuera prioridad en mi vida por ver otras cosas más importantes, según yo, en ese momento. A veces uno no entiende cómo uno deja que estas cosas pasen. Yo digo, cómo uno deja si tiene a Dios en su vida, pero somos seres humanos y vivimos aquí. Y yo creo que como seres humanos, yo personalmente, pues cometo muchos errores, pero lo importante es levantarse y aprender de ellos con la fuerza, la dedicación, la dirección y la obediencia con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, porque es la única manera de salir adelante, de seguir, de caminar, de respirar, y su misericordia es diaria y nos perdona todos los días. Y yo creo que de eso se ha tratado y me han pasado muchas cosas en mi vida alrededor de muchas personas y me dicen, siempre me preguntan, ¿cómo eres tan fuerte? Entonces yo hoy en día digo, no, es que no es la fuerza de Blanca, es la fuerza que Dios me da para seguir adelante. Por eso, por persistir, por perseverar, por creer, porque no es solamente tener fe, es creer para poder estar donde estamos, tener lo que tenemos. Yo me siento una persona muy bendecida por todo lo que me ha dado Dios en mi vida, mi familia, mis hijos, y creo que eso es lo más importante. No creo, estoy segura que eso es lo más importante y es lo que quiere Dios que yo cuide. Yo creo que hasta mi forma de hablar, Dios me la ha cambiado. Me ha hecho pasiva, no hablar sin pensar, no decir cosas que hieran a las personas sin querer, o al mismo tiempo ir más allá. Yo no escuchaba a la gente, yo hablaba, bla. Entonces Dios me calla, me ha callado, me ha enseñado a callar y creo que ha sido lo más bonito que yo he podido aprender desde que terminó lo de la operación y mi recuperación, porque yo siento que todavía estoy en recuperación de restauración por Dios, no físico, sino de restauración por Dios. Me ha cambiado mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi corazón, ha renovado mi corazón internamente, no porque no me operaron, Él me operó mi corazón, me restauró mi corazón. Y hasta eso ha ido cambiando en mi vida. Entonces le he dado prioridad a la dirección de Dios y no a lo que quiere Blanca, no a la terquedad de Blanca, sino a eso. Y yo siento que todos los días obra en mí de manera diferente, o todos los días me enseña algo diferente, o me da un aprendizaje diferente. Y si tú estás dispuesta a recibirlo, pues Él lo va a hacer. Y eso es lo que yo he aprendido. Y bueno. Ay, Lía. Y bueno, creo que he tratado de hacer este proceso algo de aprendizaje, pero no por mí, sino por todo lo que siento en mi corazón por medio del Espíritu, que es lo que quiere que yo transmita o que diga, porque la verdad es que no soy yo. Yo pude haber dicho miles de cosas, pero yo siento que de todos los testimonios que yo he dado, que Dios me ha dado la oportunidad de dar, este es el más enriquecido en mi vida, para la vida de todos, para su gloria y su honra, porque Dios restauró mi corazón. Y yo creo que eso es algo maravilloso. Creo que eso es algo que yo estaba esperando que Él hiciera. No sabía cómo, pero
pero no tiene idea lo agradecida que estoy con Dios de que haya restaurado mi corazón y que cada proceso y cada paso que me haya llevado en este proceso haya sido duro. Sí fue duro, sí fue difícil, pero fue de mucho, mucho aprendizaje. Y yo creo que con lo acelerada que yo estaba necesitaba que me doblegaran de esa manera para poder entender, porque de verdad me ha dado tantas oportunidades en la vida y yo sigo de terca, o seguía de terca, pues. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. Gracias, Blanca. La verdad que mientras hablabas, iba viendo como slides De mi vida. de todos esos procesos. Tú al principio nos hablabas de que habías sacado a Dios de la ecuación. Yo recuerdo que las horas de hablar de nosotras eran en la madrugada cuando terminaba tu día. Yo creo que tú en ese momento estabas muy enfocada en lograr cosas profesionales. Creo que yo recuerdo cerrar contigo y yo hablarte y yo le decía a Dios, ella no me escuchó. Y tú hablabas de terquedad, es que sí, estabas obstinada en que tú querías tu línea, en que tú querías esto, en que tú querías esto, y, y así fueron pasando los meses y los meses y los meses, y yo me acuerdo cerrar con Blanca y decir, Señor, Blanca no me escuchó. No me escuchó y recuerdo incluso cuando el tiempo que te tocó estar en cama, yo decía, Señor, de la única manera que Blanca regrese es que la metas en la cama, tal cual hizo, y o lo buscabas o lo buscabas. Exacto. Incluso cuando llegabas del hospital y me decías, el doctor dijo tal cosa, el doctor me va a hacer tal cosa, el doctor me va a hacer, y yo me acuerdo decirte, Blanca, cancelado en el nombre de Jesús, diagnóstico que te den, lo que estén buscando los médicos. Y yo decía, Blanca no me escucha, y no, me van a hacer esto en el corazón. Yo decía, Blanca, van a ver que no te van a, ¿tú te acuerdas, Blanca? Yo te decía, no te van a operar en el nombre de Jesús. Pero ese era tu proceso. Entendíamos, bueno, yo entendía que era un proceso por el cual tú estabas pasando. Tú hablabas de tu terquedad, sí, definitivamente, porque uno cuando está enfocado en su humanidad, se desenfoca de donde debe estar enfocado. Y yo creo que fue un proceso. Yo creo que la misericordia de Dios fue súper extendida a ti porque creo que Él tenía el propósito de que volviera Blanca y buscó la manera de que Blanca volviera, que sobre la marcha ha sido una bendición porque ha habido una restauración, pues la relación con tus hermanos y que nos compartías, yo lo sabía, porque en algún momento lo conversamos, pero fue con propósito, o sea, lo que se veía negativo, creo que el Señor en su infinita misericordia pudo honrarse en tu vida, porque definitivamente, querida Blanca, era la única manera, o sea, era la única manera que escuchara, o sea, se cuenta en media hora, pero fue un proceso muy largo, muy largo. Y yo siento que todavía sigue siendo restaurado muchas partes en mi vida, porque es lo que tú dices, yo no escuchaba a nadie, a nadie, a nadie. Y por eso, porque a veces yo creo que como mujer yo siempre he sido muy independiente en todo. Yo me siento una mujer muy independiente en todo y que todo lo que yo he querido en mi vida lo he podido lograr profesionalmente, como a lo que le queramos llamar. Y ese proceso de cambio, de que hay prioridades pues, antes de mi éxito profesional, por decirlo así. Hay muchas más prioridades en mi vida en este momento. Quizás no es el momento adecuado, pero yo insistía y en tu humanidad, en tu terquedad, en tu soberbia, en tu orgullo. Me va súper bien. O sea, ¿por qué no es el momento? Y yo me acuerdo que Floricel me dijo una vez, ¿tú estás segura que eso es lo que Dios quiere en tu vida?
Y yo le decía, pero es que, ¿sabes? Yo hago las cosas con propósito para ayudar a otras mujeres, pero uno no lo ve, uno no lo ve. Y yo te digo, hoy en día tengo una colección, y ustedes la pueden ver, ahí está, completa, que yo hice en ese proceso y que no he tocado. Yo no he hecho fotos, yo no he hecho promoción, la que me llama me compra. Entonces, cambió. No porque no lo quiera hacer, no porque no me dé ganas, no porque no sirva la colección, no, porque todo tiene su momento. Entendiste. Entendí. Y en ese momento me acuerdo que mi esposo me dijo, o sea, ¿qué necesidad tienes de hacer una colección durante este tiempo que necesitas descansar? Hazla cuando sale. Y yo no lo escuché. Yo no Lo le recuerdo. También recuerdo cuando le dijiste, yo voy sola al hospital. También recuerdo eso. no una vez, miles de veces. Miles de veces. Miles de veces. Y no quería que fuera. Y no, y no, y no. Se lo dije hasta a mi papá y a mi mamá. Y mi papá me Blanca, ¿cuándo percibes tú que nos pudieras compartir? ¿Cuándo hiciste ese clic? ¿Cuándo dijiste, me rindo, Señor? ¿Cuándo? Porque llega un momento. fueron como 2 semanas antes de la operación. O sea, imagínate tú todo este proceso y ¿por qué 2 semanas? Yo creo que esos fueron 2 semanas cruciales. Llegó mi papá, llegó mi mamá, mi hermano estaba un poco, poder decirlo, Preocupada. preocupado. Mi hermana estaba muy preocupada, él me oraba, ayunaba. Y no me lo decía. Yo sé todo esto por amistades aledañas. Y yo sé que mi hermano estaba muy preocupado, mi familia estaba muy preocupada. Yo seguía peleando mucho con José todos los días. Y yo no entendía por qué, si yo estaba pasando por un proceso así, él no me entendía, pero la que no entendía era yo. La que no veía las cosas era yo, la que no quería hacer caso era yo. Entonces, te digo que soñé mucho antes de, y, y era como si Dios me pasara un pasaje, así como tú dices, flachazos, Como los slides. de todo lo que había pasado en mi vida, o todas las bendiciones que Él me había dado en mi vida. Y en el mismo tiempo, al mismo tiempo, eso te comentaba hoy, a veces nos enfocamos mucho en el problema y no vemos todas las bendiciones que tenemos alrededor. Y me acuerdo que Gloricela un día me dijo, es que tú no has valorado todo lo que Dios te ha dado y solamente ves tu problema. Pero mira todo lo que ha hecho Dios a tu alrededor. Isabel había salido honorífica, Tiago le habían dado una medalla por ser excelente en un concurso estatal, al otro le habían dado esto, las bendiciones que teníamos, y yo decía, y me decía, tú eres una mujer tan bendecida y tú no lo ves, tú no valoras todo lo que Dios te ha dado. Y yo lloraba, yo decía, ¿cómo yo no voy a valorar? Y, y eran palabras que me quedaron muy, muy grabadas, y yo buscaba la Biblia y oraba y leía, pero sabes, en ese momento, aunque estás muy cerca de Dios, porque yo considero que yo estoy muy cerca de Dios, pero no lo valoraba, no lo veía como Él quería que yo lo viera, no entendía, no escuchaba, no sentía. Estaba la Blanca empoderada de su carne, Pero, pero, de pero sus decisiones, de sus deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo de lo voy a que yo hacer, quiero. cómo lo voy a hacer, qué es lo que necesito, porque y yo seguía en mi tema de la colección. Pero una cosa, imagínense que yo no tenía nombre, ya la colección estaba lista, y llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? A la muchacha de Colombia venía un evento, venía no sé qué, y yo quería participar en todo, estando como estaba. En un día en que le dije, es que, y ella no me deja mentir, manda las cosas cuando tú puedas. Y ya, si no se vende ahora, pues se venderá después. Yo tengo esta colección desde noviembre en mi casa. Vamos para marzo. Y yo te digo que tengo más de la mitad de la colección. Y no he hecho nada. No he hecho nada con decirte que ni siquiera he visitado a mis clientas, no he ido nada. Yo iba a 3 gimnasios a vender. No a hacer ejercicio, a vender. 3, 4, 5 horas, más todas las horas con los niños, el gimnasio, lo que me forzaba. O sea, yo lo veo ahorita y yo digo,
O sea, no solamente Dios restauró mi corazón, Dios me cuidó y no dejó que no me pasara nada. Porque me pudo haber dado en cualquier momento cualquier cosa. O sea, con todo lo que yo tenía encima, más la pastilla que me habían dado para que bajara la revolución y yo no hacía caso. O sea, no, ¿qué más quieres, Blanca? Entonces ahí fue donde yo realicé, ¿sabes? Hasta aquí. Llegó un momento en que dije hasta aquí y ahí fue donde eh, descansé en Jesús, sentía como el Espíritu Santo me tocaba, me guiaba, oraba, la dirección que tenía que seguir. Y bueno, pues ahí fue donde comenzó todo y 3 días antes fue lo que me pasó que vi la sombra que te dije, que les comenté y pues de ahí tuvimos una dirección para orar porque Gloricel me decía, cuando tú estés lista para decirme que oremos por ti, lo vamos a hacer. Yo ni siquiera sabía qué decir. Yo le decía a Gloricel, pero es que yo ni siquiera sé por qué van a orar. Imagínate. Y faltaban 3 días para la operación. Y ella me decía, lo que tú sientas en tu corazón, cuando tú estés lista, tú me lo vas a decir. Y fueron 2 días antes o un día antes que yo le dije, yo siento que debemos orar por esto. Y era por restaurar mi corazón. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y, y imagínate, o sea, yo ni siquiera sabía por qué tenían que orar por mí. No sabía, o sea, yo no tenía ni idea, porque no sabía qué era lo que estaba pasando todavía en el corazón. Bueno, Blanca, bendito Dios por todo, porque estás de vuelta. Estoy de vuelta por Estás de vuelta y misericordia. por la misericordia de Dios. Bueno, abrimos los micrófonos para si alguien quiere hacerle alguna consulta a Blanca. No es fácil. No. No es fácil de asimilar, no. Si a mí me ha costado tanto, o me costó tanto, no es fácil, de verdad que no lo es. Y muchas personas, creo que por este testimonio se enterarán de por qué yo he estado así durante todo este tiempo, porque muchas no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó o qué me pasó. Creo que Y, tengo... y algo muy interesante, porque sé que este audio lo van a escuchar muchísimas personas. Tú dijiste algo muy interesante, que mientras estuviste encamada, la vida de toda tu familia siguió. Sí, totalmente. Todo siguió, los niños comieron, se vistieron, la casa se limpió, estudiaron, fueron a sus actividades de deportes, fueron a la universidad y todo siguió. Así mismo es. Ethan llegó, a mí me operaron el 7, Ethan llegó el 9 de diciembre y él se encargó de acompañarme al doctor, de Yo acompañarme, recuerdo. no crying. Y yo recuerdo ese día, Ethan me decía, mamá, eres otra persona, estás tan hermosa. O sea, 2 días después de la operación, me acuerdo que me decía, oh my, él me tuvo que acompañar como la semana. Te fuiste, Blanca. Aló, 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 aló. Aló. Y Ethan te acompañó 2 días después. No, 2 días después, no, una semana después, porque yo no me podía mover. No, ni siquiera, 15 días después. Bueno, la cosa fue que cuando me tocó la cita, él fue el que me acompañó a la primera cita, porque yo no podía manejar. Habían pasado como 15 días, pero no podía manejar todavía. Y todo el mundo le decía, wow, Blanca, qué bien te ves, ¿cómo te sientes? Porque todas me conocían, por supuesto, por la ropa. Entonces, y te le decía, wow, mamá, todo el mundo te habla, todo el mundo te conoce, todo el mundo te mira, todo el mundo, todo el mundo. Yo le decía, hijo, es misericordia y la gracia de Dios. Me dice, mamá, es que te ves tan bonita. O sea, él me veía tan bonita. Y yo le decía, ay, es porque tú me quieres. Me dijo, no, mamá, estás diferente. Entonces, si él se dio cuenta de ese aspecto y no era físico, yo estoy segura que no era físico, era más lo que él sentía internamente, ¿no? Yo me imagino que el resto que ha estado alrededor mío se ha dado cuenta de que
por eso te digo, yo siento que hasta la voz Dios me ha cambiado. O sea, en el sentido de calma, paciencia, tranquilidad. Ya yo no me defiendo. Yo aprendí a que Dios sea el que me defienda y el que obre en esos corazones, ¿sabes? Me da mucha risa porque, no sé, a veces siento que yo creo que todos ellos, todos mis hijos, pues recibieron de mí durante ese proceso eso. Apúrate, corre, vamos, el acelere de dale, 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 que ahorita que yo estoy en el procesada, Ajá. dije, ¿qué vamos a hacer? Pero hay más paz, me imagino. Claro, total, volvimos a orar todos, volvimos a, sabes, ellos oran, ayer estábamos leyendo la Biblia y yo me acuerdo que Noah me decía ayer, ya yo esa historia me la sé, la de David y Goliat, y yo le decía, wow, o sea, esas cosas con ese acelere yo no las veía, yo no veía cómo Dios estaba obrando en sus vidas, poquito a poquito, y cómo Dios tiene o los cuida, los protege, los guarda. Esos niños oran todos los días. Ellos solos dicen sus oraciones y Noah, te digo, Noah me daba la mano y Noah me decía, mamá, pero sí, ¿por qué tienes miedo? Si Jesús vive en ti, porque es lo que yo le repetía. Pero tú no lo ves en ese momento porque estás Claro. tan acelerada y estás en otro mundo que pues esas cosas pues ni las miras. Entonces no veía la bendición de Dios diaria en mi vida, sino que simplemente veía problemas, 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 problemas y cada vez más problemas que yo misma me buscaba pues por terca. Si tuviera Gloricera aquí me estuviera diciendo, yo te lo dije terca. Ya escuchará Gloricel el video y ya te comentará. Exacto, tal cual. Bueno, vamos a alguna otra pregunta para Blanca. Si no, vamos, Blanca, a orar por el corazón de peticiones y cerrar la reunión. Vamos a esperar el buzón que Fátima nos debe estar. Yo después les mando las citas para que las tengan. Sí, la mandas al grupo, porfa. Estoy buscando, es que no me acuerdo dónde lo puse. Déjame buscarla porque quiero decirla. ¿Dónde la escribí? Ya. Sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por este día, por la bendición de ser instrumento tuyo, Señor, para que toda la honra y toda la gloria siempre sea y será para ti, Señor. Gracias por este día, gracias por darme la oportunidad de testificar, testimoniar que tú eres grande, poderoso, misericordioso, que obras sobre cada uno de nosotros todos los días, que restauras nuestros corazones diariamente, que nos fortaleces, que nos das eso, ese amor que necesitamos todos los días. Te doy gracias, Señor, por la vida de todas las personas que estamos conectadas y todas las que se conectarán, por la vida de mi familia, Padre, y de todos mis hijos y de todos mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por darme vida, por rescatarme, seguir dándome y restaurándome. Estaré eternamente agradecida, Señor, por cada uno, por cada persona que oró por mí, por cada persona que levantó su oración por mí y por toda mi familia, por mi salud. Te doy gracias. Te pido, Señor, que cada uno de esas peticiones que tenemos en nuestro corazón, que hemos depositado en este corazón de petición, escuches cada clamor, cada necesidad, Padre. Que tú sabes, tú conoces nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y yo sé que orarás en la vida de cada uno, de acuerdo a tu voluntad, Señor, para tu honra y tu gloria. Testificaremos de todos los milagros que nos darás. Te damos gracias porque sabemos y confiamos, Señor, que así será por fe.
Creemos en ti, en tu poder, en tu misericordia, y te seguimos dando gracias todos los días de nuestra vida. Cúbrenos con tu sangre preciosa y que cada una de las que estemos aquí tengamos esa plena felicidad en nuestros corazones, de que tú obrarás y sigues obrando en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Blanca. Bueno, compartirles que para el próximo sábado, 26 de febrero, 4 de la tarde, hora de Panamá, estará con nosotros nuestra amiga Fátima Herrera, que nos va a compartir el tema ¿Cómo manejo con Jesús mi firmeza y no desfallecer? 4 de la tarde, hora de Panamá, próximo sábado. Así es que feliz tarde, feliz noche, bendiciones. Feliz noche a todas. Y gracias, Blanca, gracias a todos por estar.